En el corazón de México, un imperio criminal de 50,000 millones de dólares se tambalea. Don Roto, el cerebro financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación, ha caído. Mientras las autoridades celebran, el Mencho, el narcotraficante más buscado del país, prepara su jugada maestra. Con drones armados y la capacidad de derribar helicópteros militares, el CJNG no es un cartel ordinario. Pero lo que está a punto de suceder cambiará las reglas del juego para siempre. La madrugada del 21 de abril de 2024 sacudió al mundo del narcotráfico. En Arandas de Navarro, Jalisco, la Guardia Nacional Mexicana ejecutó una operación relámpago que culminó con la captura de Abraham Oseguera Cervantes, alias Don Roto, hermano del temido líder del cártel CJNG, alias El Mencho. Don Roto, el cerebro financiero del CJNG, cayó sin disparar un solo tiro. Su arresto, un golpe directo al corazón del cartel, provocó un silencio inquietante en las calles de Jalisco. La población local, acostumbrada a la violencia desatada tras cada movimiento contra el cartel, contuvo la respiración, esperando una represalia que nunca llegó. Mientras las autoridades celebraban esta victoria, Don Roto era trasladado al Altiplán, la prisión de máxima seguridad que una vez albergó al Chapo Guzmán. Allí, rodeado de muros impenetrables y vigilancia constante, el futuro del capo parecía sellado. Sin embargo, el silencio del CJNG resultaba desconcertante. ¿Acaso el Mencho había abandonado a su hermano? ¿O estaba planeando algo más grande? La tensión crecía entre las fuerzas del orden, conscientes de que esta calma solo podía preceder a una tormenta devastadora. Lo que nadie sospechaba era que el Mencho, desde las sombras, ya movía sus fichas en un juego macabro. La captura de Don Roto no era el fin, sino el principio de una venganza que sacudiría los cimientos del poder en México, demostrando por qué el CJNG es el cartel más temido del país. El CJNG surgió de las cenizas de una traición. Tras romper lazos con el cártel de Sinaloa en 2010, el Mencho vislumbró un nuevo orden en el submundo criminal mexicano. Con una visión que iba más allá del tráfico tradicional, expandió rápidamente el control territorial del CJNG, diversificando sus actividades hacia un imperio del crimen multifacético. La innovación se convirtió en el sello distintivo del cartel. El CJNG incorporó tecnología de punta en sus operaciones, utilizando drones para vigilancia y ataque, y armamento de grado militar que rivalizaba con el de las fuerzas de seguridad. Sus tácticas no convencionales dejaron atónitas a las autoridades, incapaces de predecir o contrarrestar sus movimientos. El alcance del CJNG trascendió el narcotráfico. Infiltraron industrias legítimas como la del aguacate y el petróleo, convirtiendo sectores enteros de la economía en máquinas de lavado de dinero. La extorsión y el secuestro se volvieron fuentes de ingreso tan lucrativas como las drogas. Su influencia se extendió hasta las más altas esferas políticas, corrompiendo el tejido mismo del gobierno. La brutalidad del CJNG se hizo legendaria. Videos de ejecuciones brutales circulaban en redes sociales, sembrando terror. El derribo de un helicóptero militar en 2015 demostró su poderío y audacia. La población vivía en un estado de terror psicológico constante, sabiendo que el cartel podía atacar en cualquier momento y lugar. El imperio financiero del CJNG creció hasta proporciones astronómicas. Con un valor estimado de 50,000 millones de dólares, sus redes de lavado de dinero se extendían globalmente.
Inversiones en negocios legítimos y el uso de testaferros convirtieron al cartel en un poder económico transnacional, desafiando a gobiernos y sistemas financieros por igual. La dinastía Oseguera, encabezada por El Mencho, emergió de orígenes humildes hasta convertirse en la realeza del narcotráfico mexicano. Nemesio Oseguera Cervantes, de recolector de aguacates a líder del cartel más temido, forjó su imperio con astucia y brutalidad. Su estilo de liderazgo, marcado por la paranoia y la violencia, le valió una recompensa de 10 millones por su captura, convirtiéndolo en uno de los fugitivos más buscados del mundo. A su lado, su esposa Rosalinda González Valencia se erigió como la arquitecta financiera del imperio. Maestra en el arte del lavado de dinero, Rosalinda transformó las ganancias ilícitas en empresas aparentemente legítimas. Sus arrestos y liberaciones polémicas evidenciaron el alcance del poder del cartel en el sistema judicial. El heredero aparente, Rubén Oseguera González, el Menchito, fue enseñado desde joven para suceder a su padre. Sin embargo, su captura y extradición a Estados Unidos en 2020 sacudió la estructura de sucesión del cartel, dejando un vacío de poder que amenazaba la estabilidad del CJNG. Las hijas de El Mencho, Jessica y Laisha, no se quedaron atrás en el negocio familiar. Acusadas de secuestro y lavado de dinero, estas narco juniors vivían una vida de lujo peligroso, simbolizando la nueva generación de la aristocracia criminal mexicana. En las sombras, Don Roto, el hermano de El Mencho, era el cerebro administrativo del cartel. Su habilidad para mantener un bajo perfil mientras manejaba la compleja logística del CJNG lo convirtió en una pieza clave del imperio, complementando perfectamente la brutalidad de su hermano con su astucia empresarial. Tras el arresto de Don Roto, un silencio inusual envolvió al CJNG. Este comportamiento, lejos de ser una señal de debilidad, era parte de una estrategia meticulosamente planeada por El Mencho. Mientras las autoridades celebraban, el cartel movía sutilmente sus piezas en un tablero invisible. La corrupción, arma predilecta del CJNG, se puso en marcha. Jueces fueron sobornados, policías comprados y políticos amenazados. El sistema judicial, ya frágil, se doblegó ante el poder del narco. Cada soborno, cada amenaza, era un paso más hacia la liberación de Don Roto. La operación de fuga se orquestó con precisión militar. El día de la liberación llegó sin previo aviso. En cuestión de minutos, Don Roto desapareció del altiplano. Las autoridades, atónitas, no pudieron más que observar cómo se esfumaba uno de sus prisioneros más valiosos. Los medios explotaron con la noticia, mientras el rastro de Don Roto se perdía en el aire. El mensaje al mundo fue claro y contundente. El CJNG operaba con total impunidad. La liberación de Don Roto no solo humilló al gobierno mexicano, sino que también sacudió las relaciones internacionales. Estados Unidos, principal aliado en la lucha contra el narco, cuestionó la capacidad de México para contener al cartel. La demostración de poder del CJNG resonó globalmente, solidificando su reputación como la organización criminal más temida y eficaz de México. La fuga de Don Roto desencadenó un caos sin precedentes en el sistema de justicia mexicano. Investigaciones internas revelaron una red de corrupción que se extendía desde guardias de prisión hasta altos funcionarios judiciales.
Los despidos masivos que siguieron solo profundizaron la crisis de confianza en las instituciones. La presión internacional, especialmente de Estados Unidos, aumentó sobre México, exigiendo acciones concretas contra la corrupción y el crimen organizado. El panorama criminal se reconfiguró rápidamente. Carteles rivales, percibiendo debilidad en el gobierno, intensificaron sus operaciones. Nuevas alianzas se forjaron en la sombra, mientras estallan conflictos territoriales sangrientos. La violencia se disparó en zonas clave, convirtiendo ciudades enteras en campos de batalla. La población civil pagó el precio más alto. El miedo generalizado provocó desplazamientos masivos en áreas controladas por el narco. Protestas estallaron en las principales ciudades, con ciudadanos exigiendo seguridad y justicia. Testimonios desgarradores de víctimas y familias afectadas inundaron los medios, pintando un cuadro sombrío de la realidad mexicana. El gobierno, acorralado, respondió con una serie de declaraciones oficiales y planes de acción. Se reforzaron los operativos militares en zonas críticas y se buscó intensificar la cooperación internacional en la lucha contra el CJNG. Sin embargo, estas medidas parecían insuficientes frente al poder del cartel. Mientras tanto, el CJNG se fortaleció. La fuga de Don Roto se convirtió en una poderosa herramienta de reclutamiento, atrayendo a jóvenes impresionados por su aparente invencibilidad. El cártel expandió su territorio, aprovechando el caos reinante. Nuevas tácticas de intimidación y control se desplegaron, cimentando su dominio con una mezcla de terror y lealtad forzada. El CJNG revolucionó el narcotráfico con su arsenal digital. Adoptaron criptomonedas para transacciones invisibles y redes encriptadas para comunicaciones seguras. Reclutaron hackers de élite, convirtiendo al cartel en una potencia cibernética clandestina. Sus ataques a infraestructuras críticas paralizaron ciudades enteras. Sistemas gubernamentales cayeron ante sofisticados malwares, mientras la manipulación de redes eléctricas sumía regiones en la oscuridad. El robo de datos sensibles desencadenó una ola de extorsiones digitales, exponiendo la vulnerabilidad del Estado. La guerra psicológica se trasladó al ciberespacio. Campañas de desinformación inundaron las redes sociales, sembrando caos y confusión. Videos brutales de ejecuciones se volvieron virales, amplificando el terror. Ejércitos de bots y trolls manipulan la opinión pública, distorsionando la realidad a favor del cartel. El gobierno mexicano, superado tecnológicamente, buscó ayuda internacional para contrarrestar la amenaza digital. Se formaron equipos de élite en ciberseguridad, mientras gigantes tecnológicos se vieron forzados a cooperar en la lucha contra el narcotec. Los escondites del CJNG eran obras maestras de ingeniería clandestina. Búnkers subterráneos con sistemas de seguridad dignos de películas futuristas protegían al líder. Túneles kilométricos conectaban refugios, permitiendo escapes rápidos ante redadas. Rutas secretas, conocidas solo por los más leales, serpentean por el territorio mexicano. El Mencho, sin embargo, no se quedaba quieto. Lanzaba operaciones señuelo para despistar a las autoridades, mientras sus dobles aparecían en lugares estratégicos. Cirugías plásticas y tecnología de alteración facial le permitían cambiar de apariencia constantemente, convirtiéndolo en un fantasma escurridizo.
la batalla por la lealtad se volvió crucial. El gobierno ofrecía recompensas millonarias y protección a informantes, buscando quebrar el código de silencio del cartel. El CJNG respondía con una mezcla de terror y recompensas, asegurando la fidelidad mediante amenazas a familias enteras y promesas de riqueza a los leales. El costo de esta persecución era astronómico, tanto en vidas como en recursos. Comunidades enteras quedaban atrapadas en el fuego cruzado. Expertos y sociedad civil cuestionaban la efectividad de esta estrategia militar, proponiendo enfoques alternativos que abordaran las raíces socioeconómicas del narcotráfico. La infiltración del CJNG en el tejido social y político de México alcanzó niveles alarmantes. Evidencias revelaron su presencia en todos los niveles de gobierno, desde alcaldías hasta altas esferas federales. Políticos y jueces actuaban abiertamente a favor del cartel, mientras economías locales y regionales enteras dependían del flujo de dinero narco. La narcocultura se convirtió en una poderosa herramienta de influencia. Narcocorridos glorifican a los capos, series de televisión romantizan la vida criminal y la moda narco se volvió tendencia. Esta normalización de la violencia y el estilo de vida del narcotráfico creó un culto a la personalidad alrededor de figuras como el Mencho, difuminando la línea entre criminales y ídolos populares. En el ámbito geopolítico, el CJNG estableció alianzas con carteles internacionales, expandiendo su influencia global. Las relaciones México-EUU se tensaron al máximo, con acusaciones mutuas de ineficacia en la lucha contra el narco. México se convirtió en un actor clave en el tablero mundial del crimen organizado, desafiando estrategias internacionales antidrogas. Mientras tanto, las verdaderas víctimas del narco quedaban en el olvido. Comunidades enteras, devastadas por la violencia, luchaban por sobrevivir. El drama de los desaparecidos dejaba cicatrices profundas en el tejido social. Sin embargo, surgían iniciativas ciudadanas de resistencia, buscando justicia y recuperación de la memoria de los caídos. México enfrentaba un dilema moral profundo. El debate sobre la legalización de las drogas gana fuerza como posible solución, mientras la corrupción sistémica se revela como el mayor obstáculo para el cambio. La nación se encuentra en una encrucijada, cuestionando su futuro y su identidad frente al poder aparentemente incontenible del narcotráfico.